Pues les doy la bienvenida. Muy buenos días a todos. Espero que el día de hoy hayan venido con todas las ganas de escuchar la palabra de Dios. Porque, como les había yo comentado, la intención que Dios tiene para cualquier ministerio que se levante siendo cristiano es escuchar la palabra de Dios. Cualquier ministerio que venga de parte de Dios es el que lleva las buenas nuevas a todas las naciones. Esa realmente es la intención de nuestro Señor, para que nos reunamos, no para hacer eventos sociales ni eventos en los cuales se llene de gozo nuestros corazones carnales, sino que se llene de gozo realmente el Espíritu que está dentro de nosotros. Entonces, por eso mismo es que vamos a empezar a citar la Biblia. Por eso mismo es que a lo mejor les pueda parecer un poco cargado de Biblia lo que vamos a estudiar el día de hoy, pero realmente para no errar en que podamos caer en doctrinas de hombre, yo tengo la idea de que siempre es bueno predicar conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios. No importa que nos saturemos de la palabra de Dios. El problema es cuando nos saturamos de ideas de hombres, de doctrinas que realmente no vienen de parte de Dios. Entonces, para ello voy a querer que empecemos con Juan 20:24, por favor. Vamos a leer del 24 al 29. ¿Ya tienen todos la cita? El que la tenga, glorifique al Señor, por favor. Juan 20:24 al 29. Y dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo de esta manera: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Dios bendito que estás en los cielos, te doy muchísimas gracias, Padre, porque me has dado la oportunidad en este momento de estar en este púlpito, Señor, con ese compromiso tan hermoso que tú pones a todos tus creyentes, a todos tus siervos, Señor, que comparten la palabra eterna que es tu evangelio, Señor. Yo sé que es un compromiso, pero también es un gozo saber, Señor, que por medio de la boca de un hombre puedan muchos oír esas buenas nuevas, ese mensaje de salvación que tú nos has traído, mi Señor Jesús. Por eso es que en esta mañana, Padre, yo te pido que bendigas a todos los oyentes de este mensaje, que me bendigas a mí, Señor, dándome la oportunidad de que todas las palabras que salgan de mi boca sean palabras tuyas y no de hombre, Señor. Que la doctrina, Señor, que pueda yo estar llevando a cabo con los discípulos que tú me has puesto, Señor, pueda ser una doctrina definitivamente tuya, Señor, y no doctrina de hombre, Padre. Por eso te pido que tu Espíritu Santo tome el control total de mi vida
y que tome el control total de los corazones de los oyentes, tanto por medio del internet como los que están aquí, Señor. Te doy gracias, bendito Padre, por tu misericordia en nuestras vidas. Te doy muchísimas gracias por tu gracia derramada en este lugar, Señor. Bendito Padre, yo te pido que en este día, Señor, nos des la oportunidad de ver esos milagros y prodigios que tú quieres que veamos y que sintamos, Señor, de parte tuya y no de nuestras sensaciones, Señor. Porque para eso está tu Espíritu Santo, para darnos la revelación de lo alto, Padre, y que no sean nuestros sentidos humanos, sino tus sentidos, mi Señor. Te pido que nos bendigas en el nombre, sobre todo el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, estamos viendo una historia muy trillada, una historia que muchos conocemos, en donde vemos que había uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo llamado Tomás. Hay incluso dichos, ¿no?, de que de los incrédulos, que cuando dicen, pues eres como Santo Tomás, que hasta no ver, no creer y toda la cosa. Pero esto va más allá cuando ya lo empezamos a escudriñar y cuando lo empezamos a discernir en el Espíritu. Nos damos cuenta aquí que Tomás dijo estas palabras. Dijo, si yo no viere sus manos, la señal de los clavos. O sea, estamos viendo aquí cómo él está hablando de ver. Él quería ver para poder creer. ¿Verdad? Si estamos acá en lo que estamos hablando. Y luego dice, y metiere mi dedo, y metiere mi mano. O sea, quería sentir. Desafortunadamente hemos visto que los seres humanos tenemos esa tendencia siempre a que si nuestros sentidos carnales no se percatan de lo que está sucediendo, simplemente no lo creemos. Pero ¿qué sucede? Que eso no se le puede llamar fe. El mensaje de este día se va a llamar convicción. Entonces, ¿qué es lo que estamos ahorita aquí aprendiendo que hizo Tomás? O más bien tratando de desaprender de lo que hizo Tomás. Fue precisamente que él quería sentir, él quería ver. Jesús en el verso 29 dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Y dice algo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. En algunas ocasiones hemos visto lo que quiere decir la palabra bienaventurados, pero lo repito. Bienaventurados quiere decir doblemente bendecidos. O sea, ya por naturaleza el Señor a toda su creación le da una bendición, como un padre a un hijo, que por default, un padre a un hijo, bueno, pues le da la manutención, le da la oportunidad de que coma diariamente, de que tenga un lugar donde dormir. Pero un padre, cuando le da una doble bendición a su hijo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que le da algo extra, que le da un premio. ¿Por qué? Porque el hijo a lo mejor hizo también algo extra. Y bueno, dice, ¿sabes qué? Que te voy a dar esta bienaventuranza. Te voy a dar la oportunidad de obtener este premio. Entonces, eso es la bienaventuranza. Entonces, aquí estamos viendo cómo nuestro Señor Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente la intención de esa doble bendición de nuestro Señor Jesús para con nosotros es cuando no vemos y podemos creer. O sea, hay ministerios que ahorita incluso están muy de moda precisamente porque buscan la manera de hacerles ver y sentir a sus discípulos, a sus congregantes. Entonces, ¿qué sucede? Esos ministerios se convierten en un ministerio pues sensativo, ¿no? Sensual, lo dice la palabra, que yo me congrego ahí porque cada que voy veo manifestaciones, veo esto, siento que el poder del Espíritu Santo y siento, pero siempre se basan precisamente en el sentir, en lo que vean y en lo que sienten. Pero aquí estamos viendo claramente cómo nuestro Señor Jesús
censuró a Tomás totalmente y habló de una promesa para todos aquellos que creyeron sin haber tenido que ver y sin haber tenido que sentir. El verdadero cristiano así es como se guía, no por lo que ve ni por lo que siente, sino por lo que oye, por lo que sabe. ¿Por qué? Porque de esa manera es como la fe verdaderamente se va a activar en el creyente, porque precisamente su nombre lo dice, creyente. O sea, va a creer, no necesita ver, porque si veo, entonces ya no es creer, es comprobar. Estoy comprobando que esto existe, estoy comprobando que sí, Jesucristo está vivo. Aquí, ¿qué fue lo que sucedió? Tomás no creyó que había resucitado Jesús. Él comprobó, hasta el momento en que vio a Jesucristo y vio sus heridas y esto lo otro, comprobó que Jesús había resucitado. Pero los verdaderos creyentes no necesitamos ver las cosas para verdaderamente creer. Ok. De hecho, en sus Biblias, si traen la Reina Valera 1960, a continuación del 29 viene el verso 30 y hay incluso un subtítulo ahí que dice el propósito del libro. Y vamos a leer lo que dice el 30 y el 31. Dice, y hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Capten bien esto, por favor. El 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Ok, en el 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, precisamente está hablando Juan de estas señales que mucha gente quiere estar viendo, quiere estar sintiendo para que verdaderamente crean. Pero ¿qué sucede? Que esas señales ni siquiera las escribieron. Precisamente las señales que escribieron fueron las únicas que tenían que haber estado escritas para que la gente creyera. ¿Sí me estoy explicando o andan en otro canal? Sí. Ok. Estas señales que fueron escritas eran las necesarias para que nosotros creyéramos, para que fuéramos verdaderamente creyentes. Las otras señales, en donde a lo mejor se manifestó el Espíritu Santo de una manera espectacular, porque hay veces que eso es lo que se ve en muchos ministerios, espectáculo, esas señales ni siquiera las escribieron, precisamente ¿para qué? Para que la gente no se vaya con esos rollos, para que la gente no esté esperando, ay, es que tengo que ver, tengo que sentir para yo creer en Jesucristo. Esa no es la intención de nuestro Señor Jesucristo, el ver cosas espectaculares para poder creer. Vamos a ver qué es lo que realmente quiere decir convicción. La palabra convicción quiere decir esto, quiere decir creencia, ideal, ideología, fe, principios, convencimiento, persuasión, certeza, seguridad, certidumbre. Estos son los sinónimos de convicción. El concepto es noción o conocimiento que se tiene sobre algo o alguien fuertemente arraigado. Estamos viendo que uno de los sinónimos de convicción es fe. Es una palabra muy trillada en todo el creyente. Fe. Siempre que oigamos la palabra fe, va a ser algo que lo vamos a relacionar con convicción. Pero vamos a ver realmente lo que es la fe, o lo que es la fe, que como lo estamos diciendo es un sinónimo de convicción. Y para ello vámonos a Hebreos 11:1, que es una de las citas más conocidas, de las que incluso se titula o se subtitulan estos versículos como la fe. Dice así,
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿De lo que qué? No se ve. Amén, de lo que no se ve. Esa es la fe. Entonces vámonos hasta el 15, vamos a seguir leyendo para que confirmemos bien esto. Hay algo que les quiero decir. Aquí van a ver que yo normalmente cuando llego a hablar de algún concepto, de alguna situación, yo me extiendo en muchos versículos. ¿Por qué? Porque es bien importante que sepamos que para poder predicar no nos vamos a guiar solamente en un texto, sino en el contexto. Porque precisamente hay muchos ministerios que desafortunadamente han querido manipular la palabra del Señor, metiendo un simple texto con el cual quieren dar a entender una cosa, pero cuando leemos el contexto nos damos cuenta de que no va por ahí la cosa. Entonces, por eso es que yo no soy de los que utilizo nada más un simple verso. Normalmente utilizo bastantes, o hay veces que hasta todo el capítulo si es necesario. Pero aquí vamos a seguir viendo, nos vamos a ir hasta el 15. Repito, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, o sea, por la fe, por la convicción, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estamos viendo, perdón, no debí ir hasta el 15, pero ahorita aquí voy a hacer una pausa. Estamos viendo que lo que se ve viene de lo que no se ve. O sea, ¿qué sucede? Que lo que realmente es más fuerte, es más importante, es lo que no se ve, o sea, lo espiritual. A mí lo que me interesa es realmente lo que viene de parte de Dios. Dios es espíritu. En varias ocasiones la palabra de Dios lo dice, Dios es espíritu. Dios, incluso en algunos versículos, habla de que es invisible, de que es el Dios invisible. O sea, nuestro Dios es invisible. Cuando nosotros nos queremos aferrar a ver algo, es cuando empezamos a perder completamente el propósito de Dios en nuestras vidas. O sea, la fe definitivamente no se puede llamar fe cuando tú estás comprobando algo. Entonces, aquí vemos que en hebreo, por ejemplo, han habido personas que me han dado testimonios de que dicen, es que yo no creía en las cosas de Dios, o bueno, sobre todo en las cosas que Dios hace cuando tú eres un seguidor de Él, cuando tú eres un cristiano. Yo no creía, pero en alguna ocasión estuve en algún evento en donde se hizo una oración de tal manera que yo fui sano, que tuve una sanidad, una enfermedad que tenía que incurable, y en ese momento fui sano. Bueno, pues a partir de ahí creí. Otras personas, he conocido varios testimonios de ese tipo, que no podían tener hijos y que por haber acudido a un lugar en donde se hablaba de la palabra de Dios, en donde se pudieron tener hijos, y a partir de ahí creí. Entonces, ¿qué sucede? Ese es precisamente el problema de ministerios que están buscando este tipo de ganchos para que la gente crea en un Dios que no se ve. Entonces, ¿qué sucede? Que empezamos ahí a torcer. ¿Por qué? Porque el día que tú no veas, haz de cuenta, hay personas que si llegan a una congregación, a un lugar como en donde a lo mejor entran y no ven una serie de situaciones espectaculares, hasta se atreven a decir, no, es que Dios aquí no está. No, aquí no está porque no se siente. Yo no veo que haya milagros, no veo que haya prodigios, no veo que... Entonces, no, aquí Dios no está. Pero bueno, vamos a estar viendo realmente en qué es en lo que debemos de creer. Porque el creer, a final de cuentas, todo el mundo puede tener convicciones. Es más, por naturaleza todo el mundo tiene convicciones. Hay personas que creen en Buda, hay personas que creen en un objeto, hay personas que creen en su dinero, hay personas que creen en muchas cosas. O sea, tienen la convicción de que eso es lo que les va a dar la felicidad. Pero vamos a ver realmente
en esto que estamos hablando, en qué es en lo que debemos de creer. Y para ello vamos a 2 de Timoteo 3:14, por favor. Y vamos a leer el 14 y el 15. Dice, aquí Pablo, en esta carta que le está escribiendo a Timoteo, le está dando instrucciones. Los que ya han sabido de la vida de Timoteo, Timoteo era uno de sus discípulos, era una de las personas que estaban dirigiendo una iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Pues Pablo, de la misma manera como ahorita estamos, lo que hago cuando hablo es discipular. Hay personas que simplemente guían ovejas, no guían congregaciones. Aquí la intención no es guiar simplemente un rebaño. Aquí la intención es levantar discípulos para que el día de mañana lo mismo que yo ahorita estoy haciendo, todos los que están aquí presentes también lo lleven a cabo, porque a final de cuentas esa es la gran comisión, el que levantemos discípulos para que se multiplique el evangelio por todas las naciones. Entonces, en ese momento Pablo eso era lo que estaba haciendo, discipulando a Timoteo. Entonces le dice esto en 3:14 y 15. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez sabido las sagradas escrituras, las cuales puede hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, aquí estamos viendo que habla de que cuando nosotros empezamos a leer las escrituras, esas escrituras nos pueden hacer salvo. No dice te van a hacer salvo, dice nos pueden hacer salvo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú empiezas a leer las escrituras, ¿qué va a suceder? Nadie te va a persuadir, como ahorita lo está diciendo aquí a Timoteo. Nadie te va a persuadir. Tú vas a saber la verdad. En alguna otra ocasión he puesto el ejemplo que Rick Warren pone en su libro de Una vida con propósito, que dice que en Estados Unidos normalmente a las personas que trabajan en bancos, para entrenarlos y que conozcan realmente, o sea, más bien que no los vayan a hacer tranzas dándoles un billete falso, no los enseñan dándoles billetes falsos, los enseñan dándoles billetes verdaderos, dólares que sean verdaderos. ¿Para qué? Para que ellos, teniendo ese tacto de un billete verdadero, el día que alguien les presente un billete falso, en ese momento ellos inmediatamente se van a dar cuenta de que es falso, no porque conozcan al falso, sino porque conocen al verdadero. Entonces, precisamente eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Le está diciendo, tú, como sabes las escrituras, de esa manera no te vas a persuadir. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, o sea, que ha aprendido la sana doctrina. Y luego en el 15 dice, y que desde la niñez has sabido las escrituras. Entonces, precisamente esa es la intención de este mensaje, que sepamos que para saber que la convicción que nosotros tenemos es certera, es verdadera, tiene que venir en las escrituras. Esa es la convicción verdadera, esa es la convicción de vida eterna, las sagradas escrituras. Le dicen en el 15, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. De hecho, en el 16 y 17 dice de esta manera, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces vemos que la misma escritura está hablando de que es inspirada por el Eterno, es inspirada por Dios. O sea, porque a lo mejor podría haber personas que estén escuchando este mensaje y que dijeran, bueno, sí, pero
Tú estás hablando de que convicción, sí, yo tengo mis convicciones. Yo tengo mis convicciones en un libro que se llama Mormón, o tengo mis convicciones en un libro fulanito de tal o sultanito. Esas son mis convicciones, pero en realidad estamos viendo que el único libro que puede decirse, afirmar y aseverar que es inspirado por Dios se llama Biblia. Es la Biblia en donde podemos encontrar esa salvación, como aquí en este momento lo dice. La Biblia no nos va a salvar, porque ese es otro mal concepto que muchas personas han llegado a tener. De hecho, ya se le ha nombrado a eso bibliolatría. Hay personas que idolatran la Biblia. Hay personas que dicen, sí, yo ya no voy a idolatrar esto, ya no voy a tener imágenes, ya no voy a tener esto, lo otro, aquello. Pero mi Biblia, aquí, no hombre, yo con la Biblia hay gente que hasta tiene su Biblia abierta ahí en algún mueble de su casa, pensando que esas van a dar bendiciones a su casa, porque la Biblia está abierta. Entonces, no, definitivamente la Biblia no nos salva. En la Biblia encontramos al que nos salva, que se llama Cristo Jesús. Ahí es donde lo vamos a encontrar. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí estamos aprendiendo que la palabra de Dios, valga la redundancia, pues es Dios mismo el que nos las está dando. Ok, vamos a Hechos 4:4. ¿Ya lo tienen, Hechos 4:4? Vale. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aquí no todos de la palabra de Dios, y aquí dice algo bien claro, pero muchos de los que habían oído, o sea, ¿qué sucede? Oyeron que la palabra de Dios, creyeron. O sea, esta es la palabra clave del mensaje que estamos escuchando el día de hoy. Creyeron. O sea, necesitamos creer. No necesitamos comprobar. Necesitamos creer. ¿En qué? En lo que estamos oyendo, que es la palabra de Dios. Esa es la importancia. Vamos a Romanos 10:1, por favor. Y aquí sí vamos a leer hasta el 17. Ok, dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque, en fin, la ley es Cristo, y para justicia a todo aquel que cree. ¿A todo aquel que qué? Que cree. Porque de la justicia que es por la ley, y Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y, ¿qué dice? Y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. O sea, estas son las palabras más importantes que uno puede llegar a entender y verdaderamente llevar a cabo para que todo lo que se dice en la Biblia pueda verdaderamente ser efectivo en la vida de una persona. Dice, nos quedamos en el 9 y voy al 10.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán? Escuchen esto. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice, más, en el 16, dice, mas no todos obedecieron. Bueno, déjenme hacer pausa aquí tantito. Estamos viendo que está hablando, aquí sí está hablando de que para creer necesitamos algo, oír. Aquí no está hablando de que necesitamos sentir o ver. Eso es precisamente lo que tenemos que entender en la convicción. La convicción sí viene del oír. O sea, sí se utiliza un sentido, que es el oído. Claro, incluso aquí habla de oír, ¿por qué? Porque en ese momento no existían Biblias. En ese momento se hablaba la palabra de Dios y la gente que oía en ese momento pasaba a toda esta situación, a todo este proceso en el cual creían, se hacía convicción en sus vidas, aceptaban a Jesucristo y eran salvos. Pero entonces, ¿qué estamos aquí viendo? Que hay personas que a lo mejor no necesitan oír, sino leer, y por medio de la vista, ahí sí vas a encontrar la vida eterna, pero porque estás viendo algo que se dijo. Entonces, el oír la palabra de Dios, esa es la clave para que nuestras convicciones puedan verdaderamente ser certeras. Pecado quiere decir errar en el blanco. Precisamente por eso la Biblia nos aleja, cuando verdaderamente es nuestra convicción, la Biblia nos aleja del pecado. ¿Por qué? Porque en la Biblia ya no vamos a errar del blanco. Ahora sí vamos a ser certeros. Por eso ahorita les dije, a ver, vamos a ver en qué debemos creer. Y ahorita eso es lo que estamos escudriñando. Pero en el 16 dice esto, fíjense. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces nuestra fe, nuestra convicción va a estar cimentada en esto que estamos leyendo, en la palabra de Dios. Esa es la cimentación de nuestra fe. Hay un problema aquí que dice en el 16, mas no todos obedecieron. Entonces, ¿qué sucede? Que para que tú verdaderamente puedas manifestar el hecho de que el Señor es tu verdadera convicción, de que nuestro Señor Jesucristo verdaderamente es nuestra convicción, es nuestra fe, es en quien estamos poniendo toda nuestra vida. ¿Cuál va a ser ese fruto? El obedecer. Porque ¿de qué nos sirve que estemos leyendo la palabra de Dios, que digamos, sí, yo creo en ello, yo creo en lo que me están diciendo? Les voy a decir algo, hay muchas personas, muchísimas personas que así son, que efectivamente dicen, sí, yo creo en Dios. Oye, y en lo que dice la Biblia, sí, claro que yo creo en lo que dice la Biblia, porque es palabra de Dios. Es más, hay religiones en donde cuando terminan de leer la Biblia dicen, esta es la palabra de Dios. Y sí, qué bueno, que sepan, que crean que es la palabra de Dios, la Biblia. Pero ahí va el siguiente paso para que verdaderamente tu fruto diga que sí lo creíste de corazón.
que si realmente cuando tú lo confesaste con tu boca, realmente bajó hasta tu corazón y hizo un verdadero fruto en tu vida. Vamos a Juan 14:15, por favor. Va a ser Juan 14:15 hasta el 20. Dice así, y todo esto que vamos a leer son palabras que nuestro Señor Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos. Les dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. O sea, ¿se están dando cuenta? Dice que los del mundo, las personas del mundo, como no lo ven, no lo pueden recibir. ¿Por qué? Porque son del mundo. Entonces, todas esas personas que necesiten ver algo para poder creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, son personas del mundo y no lo pueden recibir. Seguimos, dice, ni lo conoce, pero vosotros, esto se los digo a ustedes, vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aquí estamos viendo claramente que nuestro Señor Jesucristo está hablando de que todo aquel que verdaderamente creemos en Él, no necesitamos verlo. Los que somos de Él, no somos del mundo, somos del cielo, somos del reino de nuestro Señor Jesucristo. Los que verdaderamente somos del reino de nuestro Señor Jesucristo, amamos a Jesucristo, ¿verdad? Bueno, ¿y qué dijo en el 15? A ver, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. O sea, esto es un producto de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que lo amemos, que lo sintamos. Dice, en el 20 dice, no es cierto, en el 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Por qué? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En el 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros ¿en quién? En mí. En mí, y yo en vosotros. Entonces, cuando Él ya está en nosotros, por su gracia, ¿qué va a suceder? Que nosotros, ¿quién no se ama a sí mismo? Aunque muchos puedan decir, no, es que yo no me quiero, no me quiero, pero que cuando tengo hambre voy y como, cuando tengo sueño voy y duermo, cuando, o sea, porque me amo, a final de cuentas es un cariño, es un querer que tengo para conmigo. Entonces, si Cristo está en mí, es lógico que el fruto de mí va a ser amarlo. Entonces, cuando yo lo amo, ¿qué voy a hacer? Voy a guardar los mandamientos de mi Señor Jesucristo. Por eso dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, estamos viendo aquí claramente que nuestro Señor Jesucristo nos habla de que todos aquellos que son del mundo van a esperar verlo, entonces no lo van a poder recibir. Pero los que ya somos de Él, lo vamos a recibir sin que lo tengamos que ver. Amén. Adelantito en Juan, en el 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Saben qué promesas tan hermosas de Jesús? Y yo le amaré y me manifestaré en él. En el 22 Judas le dijo, no el Iscariote, sino el otro Judas, Judas Tadeo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Amén. Aquí lo que el Espíritu Santo nos quiere decir es que la constitución de este ministerio es la Biblia y será la Biblia. La Constitución es la suprema autoridad que rige en cualquier lugar, en cualquier país. Si aquí nosotros, si yo algún día, ustedes están viendo que yo estoy predicando algo que no puede corroborarse a la luz de la palabra, es que estoy hablando palabras de hombre. Pablo a los Gálatas les dijo, así viniera un ángel del cielo y les dijera otra cosa, que no es el Evangelio de nuestro Jesucristo, lo que Él nos dejó plasmado en su palabra, sea anatema, o sea maldito. Incluso dice, si yo mismo un día vengo y les hablo otra cosa que no sea el Evangelio de Jesucristo, voy a ser anatema. No le crean a nadie que no sea lo que diga la palabra de Dios. Entonces, aquí en este ministerio, esos son los cimientos. Hemos estado hablando precisamente de los cimientos de la fe. Incluso muchas de las prédicas que estamos llevando a cabo son seriadas. O sea, tienen que ver, ahorita todo esto viene siendo los cimientos de la fe de nosotros. Entonces, pero estamos viendo que la constitución de esa fe, de esos cimientos, es la palabra de Dios. Hay gente que desafortunadamente hay veces que menosprecian la palabra de Dios porque hay cosas que sí son verdad. A Jesucristo ha habido gente que lo ha llegado a conocer sin una Biblia en la mano. Es más, cuando inició la iglesia primitiva no tenían Biblia. Simplemente por eso se habla mucho de que oyeron. ¿Por qué? Porque no tenían una Biblia en mano. Pero precisamente el Espíritu Santo era el que estaba dictando todas esas palabras. Por eso ahorita acabamos de leer que la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Todo lo que se escribió en la Biblia precisamente fue inspirado por el Espíritu Santo y en ese momento no había Biblias para corroborarlo. Pero ¿qué sucede? Que todo lo que escuchaban, como venía del Espíritu Santo, por eso hacía rema en sus vidas y venía el Espíritu Santo y hacía todo lo que el Espíritu Santo quería, porque era palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que hubo muchas personas que se convirtieron a Cristo sin necesidad de una Biblia, efectivamente. Pero ahorita estamos viviendo en una época en donde ya existen las Biblias, donde ya existe lo que se predicó en aquellas épocas, en la iglesia primitiva. Tenemos Biblias donde se comprueba, donde se corrobora que Jesucristo hizo esto, hizo lo otro y hizo aquello. Entonces, ¿qué sucede? Como nosotros ya no estamos directamente ahorita hablando con las personas de aquella época que convivieron con Jesucristo, con las personas de aquella época que el Espíritu Santo los usó para hablarle al pueblo, ahora tenemos una Biblia, que esa es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Esa es la constitución de un verdadero ministerio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí, en este ministerio, todo lo que se diga, todo lo que se doctrine, tiene que venir de la palabra de Dios. Si no, definitivamente no se puede decir que es de parte de Dios. Ok, vamos a Hechos 10:43, por favor. Hechos 10:43 y el 44 dice de esta manera: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Si estamos captando, ¿verdad?, lo que está aquí diciendo. O sea, el clímax de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el clímax del ministerio que Él llevó a cabo en esta tierra, ¿fue para qué? Para darnos salvación, para que nosotros no nos perdiéramos en esa vida mundana en la cual todos hemos llegado a vivir. El clímax de todo esto era eso, la salvación que el Señor nos estaba dando. La salvación no para no ir al infierno, o sea, eso es parte de, eso es una de las consecuencias del darnos una salvación.
Pero realmente lo importante, el matiz de esto, es para que la vida de nuestro Señor Jesucristo pueda ser manifestada por nuestra propia vida. O sea, que Jesucristo fluya a través de nosotros. En ese momento es cuando verdaderamente se culmina la intención de nuestro Señor en esa cruz. Nos da salvación, pero no nada más para decir, es que ya no va a estar en el infierno. Qué bueno, eso dices, padrísimo, en mi carne, en mi sentir, dices, qué bueno, que ya no voy a estar en las llamas del infierno y voy a vivir en el reino de los cielos. Qué bonito, qué padre. Pero realmente no hay acá, ahí no es donde acaba todo. Nuestro Señor Jesucristo en ese momento dijo, ahora aquí hay un templo limpio porque por mi sangre fue purificado. Yo voy a vivir en ese templo. ¿Para qué? Para que esas personas puedan desarrollar el propósito de verdadera vida eterna. Para que por medio de esas personas pueda yo reflejar el amor de Dios para toda la humanidad. Ese es la cúspide de un cristiano, el verdaderamente reflejar al Cristo que tenemos dentro. Que nosotros seamos portadores de la gracia. Claro, nosotros no somos los dispensadores, nosotros somos recipientes, somos vasijas para poder llevar a cabo toda esa gracia que el Señor pone en nosotros. La palabra de Dios dice, da de gracia lo que de gracia has recibido. Entonces, esa es el clímax de la salvación. Entonces, repito esto que acabo de leer. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que creamos en nuestro Señor, todos los que verdaderamente llevemos a cabo sus mandamientos, en ese momento serán perdonados nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo hace 2013 años murió en una cruz y a partir de ahí todos nuestros pecados han sido perdonados. ¿En quién? En Cristo Jesús, en los que creamos en Cristo Jesús. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, todos nuestros pecados son perdonados. Si no interviniera esa palabra creyeren, entonces seríamos universalistas que diríamos todos están perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús murió para toda la humanidad. Sabemos que murió para toda la humanidad, pero ¿para quién? Para quien creyera en ese sacrificio de nuestro Señor Jesús. ¿Amén? Amén. Ok. Por último, ya para culminar con este mensaje llamado convicción, vamos a Santiago 1:21, por favor. Dice así, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Hay algo bien clarito aquí que está diciendo, por lo cual desechando toda inmundicia. O sea, ¿qué es desechando toda inmundicia? Toda soberbia. O sea, desechando todas esas cosas en las cuales nosotros queremos sentir que somos la última Coca-Cola del desierto, que somos, o sea, haciéndonos humildes, porque adelantito dice, y recibid con mansedumbre. Mansedumbre, ¿qué quiere decir? Humildad, o sea, que yo verdaderamente en el momento en que estoy escuchando de la palabra de Dios, pueda yo tener esa mansedumbre, esa humildad para captar el mensaje que el Señor quiere darme. Les digo esto porque desafortunadamente ese es otro gran obstáculo que muchas gentes han tenido. La primera bienaventuranza que nuestro Señor Jesús dio en aquel monte cuando Él empezó a predicar del Evangelio, esa primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Precisamente el por qué empezó con eso sus discursos
precisamente para que la gente entendiera que no tiene que ser soberbia de que diga es que yo sé mucho. Eso lo hicieron los fariseos. Decían, yo sé mucho, yo conozco la ley perfectamente bien. Y esto que está diciendo este hombre, no, yo no lo acepto, no lo tomo, no lo tomaron. Por eso no han vivido, no han gozado de esa libertad que el Señor vino a traernos. Entonces, ¿qué sucede? Que todas esas personas que escuchen la palabra de Dios, pero no lo hagan con mansedumbre, ¿qué es lo que va a suceder? Que no va a poder ser aplicada esa palabra en sus vidas. Necesitamos tener esa mansedumbre. Necesitamos verdaderamente decir, yo necesito conocer de la palabra de Dios. Yo necesito leer la Biblia. Si ya la leí 1, 2, 3, 5, 10 veces, la tengo que seguir leyendo. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros leemos la palabra del Señor, vienen revelaciones a nuestra vida, revelaciones nuevas. Vienen cambios de estructuras de nuestras mentes. Por eso es que estamos en este momento hablando de esto. ¿Para qué? Para que el Señor pueda verdaderamente cambiar nuestras estructuras y de esa manera tener mansedumbre y empezar a asimilar toda la palabra de Dios. Y dice algo bien importante, con mansedumbre la palabra implantada, o sea, ahorita estamos implantando la palabra del Señor, la cual puede salvar vuestras almas. Precisamente cuando la captas con mansedumbre, puede salvar nuestras almas. ¿Por qué dice puede? Porque desafortunadamente sabemos que hay muchas personas que verdaderamente ni lo hacen con mansedumbre, ni son obedientes a los mandamientos de Jesucristo. Hay veces que son obedientes a los mandamientos, pero ya de otras dispensaciones, ya de otros tiempos, de otros pactos incluso. Hay que ser mansos en todos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entiendan algo bien importante. Una cosa es cuando tú eres manso, y les voy a poner un ejemplo. A los caballos, cuando los toman, que son caballos salvajes, ¿qué hacen? Los empiezan a domar. ¿Para qué? Para que sean mansos. Pero en el momento en que ya los caballos son mansos, no por eso pierden sus bríos. Los caballos siguen teniendo fuerza, siguen teniendo bríos. Simplemente, ¿qué es lo que sucede ahora? Que ahora ese caballo es guiado para que haga cosas verdaderamente para lo que fue creado, para los propósitos de Dios. Dios puso a los caballos en este mundo, ¿para qué? Para que el ser humano pudiera tomarlo como un apoyo, como transporte, o pudiera, es más, hasta ese deporte que de las carreras de caballos, eso, tú amansas un caballo y no porque ya esté amansado va a correr menos, al contrario, a lo mejor tú hasta lo vas a enseñar de tal manera que pueda correr más rápido. Es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando nosotros, con la mansedumbre que Jesucristo pone en nuestras vidas, con eso empezamos a tomar esa doctrina de nuestro Señor que nos va a dar guianza y nos va a entrenar para correr más rápido, para ir verdaderamente al objetivo, para ir a la meta que nuestro Señor Jesucristo tiene. Y ya para acabar, en el 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Es importantísimo que seamos hacedores de la palabra. Es bien fácil estar sentado y estar escuchando la palabra, pero no llevarla a cabo en nuestras vidas. Realmente ahí es donde verdaderamente se ve el fruto de lo que Jesucristo está haciendo en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Ok, voy a orar para que nos despidamos. Vamos a ponernos de pie. Señor, muchísimas gracias, Padre. Es tan hermoso, es divino, Señor, escuchar de tu palabra. Es hermoso, Señor, ver esas promesas que tú has puesto, Señor, en la Biblia, en esa constitución, Señor, en la cual nos debemos regir todos los que te amamos, porque ahí encontramos solamente en ti palabras de vida eterna, Señor.
En nadie, en absolutamente nadie podemos encontrar palabras de vida eterna más que en ti, mi Señor Jesús. Por ello te doy muchísimas gracias porque nos has dado la oportunidad de poder tener tu palabra, Señor, a la mano, poder tener Biblias en estas épocas en las cuales encontramos esos deseos divinos, Señor, por los cuales tú moriste, por los cuales tú nos has dado vida eterna, por los cuales tú nos has limpiado con tu preciosa sangre, Señor, para dar fruto. Sabiendo, Padre, que la vida, Señor, que de ti procede toda la vida, de ti procede toda palabra que verdaderamente nosotros podemos llevar a las naciones para que las naciones puedan ser salvas por ese sacrificio en la cruz que tú has dado por todos nosotros, Señor. Bendito seas, Padre, te amamos, te glorificamos, Señor, te damos muchísimas gracias porque en este momento tú nos has hablado, tú nos has dado instrucciones y nosotros queremos creer en ti, aunque no sintamos nada, aunque no veamos nada, aunque nuestras circunstancias aparentemente sean desastrosas, pero Señor, sabemos que tú estás en nosotros, sabemos que tú nos has dado vida eterna, Señor, y por eso es que creemos, porque te tenemos a ti. No necesitamos verte, no necesitamos sentirte, no necesitamos ver cosas espectaculares para creer, Señor. Nosotros creemos porque hemos oído, Señor, que tú nos has dado vida eterna. Hemos oído, Señor, que tú nos has dado salvación. Y, Señor, por tu gracia hemos llegado a sentir tus manifestaciones. Gracias, Dios, por ello. Pero así las sintamos o no las sintamos, Señor, tú eres Dios. Y así nosotros creamos en ti o no creamos en ti, escrito está, tú eres Dios, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre, y te doy gracias. Oro también, Señor, por todos los que están escuchando este mensaje, por todos los que están aquí, por todos los que están viendo este video, Señor, por todos los que están escuchando, Señor, este audio. Bendito Dios, muchas gracias. Yo te doy por todos ellos. Te pido que los bendigas, te pido que bendigas este ministerio, Señor, en el cual, Señor, te pedimos que tú seas la cabeza, que tú seas la cabeza, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Bendito seas por siempre. Y que ya no hay fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer. Oh, creer, creer, creer. Oh, creer, creer. Oh, creer, creer, creer. Oh, oh. Cuando parezca como si no puedes pelear más y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá.
pasado olvidar y celebrar